El Conjuro 2 en nuestro plato principal el día de hoy, una atmósfera muy terrorífica la que tenemos con esta música, dirigida por Haciendo James frío Wan. incluso. Sí, inclusive. Dirigida por James Wan, una película que muchos esperaban después del exitazo que fue la primera. De hecho, tuvo un éxito grandísimo en México. Ujú. Eh, Más que en Inglaterra incluso. Más que en Inglaterra. Que es inclusive. la segunda industria mejor que Estados Era, Unidos en creo sí. que ahora la segunda China. Bueno, China, eso, sí, eso- bueno. eso se presta para discusiones. Bueno, pero sí. Habría que mirar cómo es eso. Pero bueno, esta segunda película nos remonta a las andanzas de los Warren y sus expedientes paranormales sobre cómo viajan a otras partes del mundo y a distintos lugares, pues como para calmar estas entidades malignas que se despiertan y que atormentan a distintas personas y a distintas familias. A mí, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos todo este exorcismo, si se le puede llamar de alguna manera? Pues empecemos por, no sé, a ver, aspectos buenos y malos. Sí, aspecto. A ver, empecemos por lo malo, para cortar por lo sano. ¿Qué fue lo que menos gustó a Julián de esta película del Conjuro 2? A ver, yo estoy en una ambivalencia aquí, Sí. cierta bipolaridad, porque la película, o sea, yo iba a ver una película de terror, pero Sí. cuando fui me encontré con que la película no tenía solo terror, sino que tenía suspenso, aspectos de comedia, mucho drama, Romance. romance. Entonces, no sé si esto es un aspecto bueno o malo. Pues a mí me gustó, pero pues para hacer una película de terror no sé qué tan bueno sea. A mí en cuanto a este aspecto, a mí me gustó en el sentido de que se nota la calidad de James Wan como director. Y en bueno, el y la sentido- versatilidad que hay No, claro, porque al crear una película. Exacto, total, porque vemos que se está preocupando por explorar en distintas facetas, en distintas formas de hacer cine. Y además en no solamente presentar a una dupla de personajes y ya está. Ujú. El problema o uno de los grandes pecados que siempre ha tenido el terror es que presenta personajes que son carne de cañón, no nos digamos mentiras, que aparecen pero sabemos que van a morir y por lo tanto muchas veces Totalmente. ni se preocupan de lo que hay detrás del personaje. Y aquí vemos que hay un esfuerzo por construir detrás a un matrimonio como es el de Ed y Lorraine Warren, Ujú. sobre dibujar cómo se conocieron, porque son indispensables el uno para el otro. Y eso me parece un detalle no solamente muy bonito, muy bien construido, sino también que se preocupa por preocupar a la audiencia por los personajes que Y tenemos que en los la hemos pantalla. visto evolucionar desde la primera película, tanto en su relación como con la relación con su hija, que en la primera la veíamos como una bebé, Es cierto, ahora la vemos como una preadolescente. es cierto. Entonces creo que se desenvuelven muy bien los personajes y eso sí es verdad. Tiene un muy buen desarrollo desde la primera y una muy buena evolución. Cuéntanos, ¿qué más Bueno, no fue de tu agrado? Hay un aspecto que me está matando desde que vi la película. Y es que James Wan siempre se ha caracterizado porque sus personajes le gusta hacerlos muy reales. De hecho, Generalmente los monstruos son los maquillados. fantasmas, los monstruos de sus películas son maquillados y lo logra muy bien, así como lo hizo en Insidious, como lo hizo en El Conjuro y En el ahora Títere. en El Conjuro 2, en El Títere. Pero el aspecto del Hooky Man, El hombre encorvado. el hombre encorvado, lo odié. Cuando vi un perro transformarse En un hombre encorvado. en un hombre encorvado, hecho totalmente en CGI, persiguiendo a los personajes por toda la casa, lo odié. Esa parte de diseño me mató el ambiente total realista de la película. Estoy de acuerdo. O sea, el monstruo como tal, el concepto me gusta, pero la Sí. representación dentro de la película sí choca muy Pero feo. creo que lo hubieran logrado mejor utilizando la música por detrás y mostrando, no sé, una sombra, algo así, un aspecto diferente. Pero no me gustó la animación en CGI para nada de este personaje, no me parece que aporta nada a la película. Lo sentí muy, muy forzado y muy fuera de contexto. Yo digo que sabes es pecar por exposición. Lo que vos decís de haber sido más sugerente hubiera tenido más lógica, hubiera sido mejor. Sí, sí, ¿Qué otro totalmente. aspecto? Bueno, no, yo creo que la película en general me gustó mucho, no fui crítico de ella, aunque haya críticas malas, pero... No, que siempre las hay. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que sabemos que James Wan en esta película como que quiso complacer a dos ramas de la audiencia del cine de terror. Una que opta más por los sustos de salto, por los jumpscare, por los gritos de ¡buah! Sí. Que opta más por eso, y otra que opta por una construcción del terror más elaborada que no
que no simbolice o que no termine nada más en el susto, sino en una, digamos, construcción de tensión y de un ambiente de incomodidad. Sí, exacto. Yo pienso que en esta película, a diferencia de la primera, que sí se veía más decantada por el ambiente de la construcción de tensión, aquí sí se dedicó más por los sustos en general, que era susto generalmente, que igual me parece una forma interesante, pero es más efectista que otra cosa, porque siento que a la larga no te quedas con la historia, sino nada más con un ejercicio para el corazón. De hecho, por eso es que me gusta, porque la película trata estos dos ambientes y entonces así como podemos preocuparnos por el personaje, también tenemos la oportunidad de asustarnos. De hecho, yo cuando fui a verla no me asusté mucho. No, yo solamente tampoco. tuve un brinco en la película. Yo ya me estoy volviendo muy escéptico ante este tipo de cosas, precisamente por eso, porque me vuelvo frío ante este tipo de sustos. Siento que ahora soy un ser sin alma, sin corazón. No me asusto con nada de lo que aparece en pantalla y eso me frustra un poco, pero creo que es un buen aspecto que trata de complacer a estos dos públicos, porque siempre hay gente que le gusta más sentirse envuelto por la trama y otros que les gusta asustarse por ir a ver una película de miedo, que es como lo más popular en este momento. Yo por eso sí me inclino más en una construcción más elaborada del miedo, o sea, que sea una sensación de incomodidad, de extrañeza, de que algo no funciona bien y que peor aún no se detiene. Eso lo valoro más. Exacto. Siento que casi no logró eso, se fue más por los sustos de impacto, aunque eso sí, hay unas escenas como el del cuadro que sí tienen como cierta tensión, lo que yo les decía, que vemos como la sombra poco a poco se acerca, no sabemos a dónde, no sabemos qué quiere. Y por cierto, ahora que hablamos del cuadro, es un elemento que me parece muy genial, pero que se para en la frontera que siempre está en el terror, con un paso en falso llega ya a parecer ridículo en lugar de causar terror. Y es que bueno, hay una parte en la película donde Ed Warren, el protagonista, para expulsar como esos miedos que tiene en su cabeza, esas pesadillas, pinta un cuadro de una monja, pero una monja espectral, una monja pesadillesca, horrible, que bueno, listo, uno lo entiende, listo, se está expiando como de esos temores, pero lo que me parece extraño es que su esposa claramente lo deje colgarlo en el estudio de su casa. En el estudio como si fuera el cuadro de un paisaje. Tenemos suficiente con que en la casa guarden todos los elementos demoníacos que habidos y por haber, recogen en sus casos, para que vengas y cuelgues un cuadro que es terriblemente espantoso en todo el sentido de la palabra. Es más, me provoca mucha risa pensar en si quizá ellos hicieran lo mismo que se hace, por ejemplo, aquí en Colombia, imagino que también se hace en otros países, que es la costumbre de poner un espejo al frente de la puerta de entrada. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de poner ese espejo ponemos ese cuadro? Yo creo que es que ya no es que entren malas energías, es que ya no entra nadie directamente. Creo que ya lo vimos en la película y es que funciona cuando entras a un cuarto oscuro. Sí, que de hecho me pareció un elemento muy inteligente, muy gracioso. Bueno, sí, yo al principio pensé, carajo, mira para atrás, el ahí está. Detrás de ella y no, era el cuadro. Es el cuadro, sí. Entonces sí, es un muy buen elemento, pero sí, como dice Juan, puede rayar con lo ridículo. Y son jugadas inteligentes, me parece a mí, por parte del director, de jugar como no, el susto no es tan evidente, el susto va más allá, el susto no se va a presentar aquí. Y eso me parece bien. Sí, muy bueno. Eso me parece muy bien. Y de hecho, ligado pues al cuadro de esta monja, creo que retornamos algo que estamos hablando antes de iniciar el programa, y es que James Wan le gusta mucho crear monstruos y sabe muy bien cómo crearlos, en el sentido de que son monstruos que se vuelven mediáticos inmediatamente. Lo tuvimos con la marioneta de Saw, del juego del miedo, o de juegos macabros. Lo vimos con la titiritera que vimos en Dead Silence. Lo vimos en el monstruo extraño, tanto el de la cara roja como la anciana de Insidious. Sí. Lo vimos con Annabelle, que él mismo se encargó de crear nuevamente esta marioneta. Y bueno, lo vemos ahora con la creación de esta monja espectral, bastante tenebrosa. Que eso sí, como también le estaba comentando a Julián, siento que también ya se empieza a repetir mucho, en el sentido de siempre partir como del mismo arquetipo de una persona anciana y a partir de ahí comenzar a deformarla. Pues en mi caso creo que James Wan es un muy buen director y que le encanta y se preocupa por el género del terror, entonces esperemos que no se encierre en esta fórmula que ya le ha funcionado con la misma tipología de monstruos. Y cree cosas nuevas, como lo vimos aquí en El Conjuro 2, que de hecho es una cosa nueva, que pudo recoger varios géneros dentro de una misma película. De hecho había momentos en la película en que estabas tensionado y llegaba y te metía el chiste. Entonces, es un chiste sutil, no es un chiste de, vamos a decir un chiste, no, es un chiste muy sutil y te relaja un poquito. Te relaja un poquito dentro de toda la trama oscura que
que envuelve la película. Como lo veíamos en la escena de Can't Fall in Love, que fue interpretada, se me escapa en este momento el nombre del actor, pero lo hace por el personaje de Ed Warren, y es una escena muy bonita, muy emocional, en el que se reúne con la familia está obviamente destrozada porque está acosada por este espíritu, y él sencillamente empieza a cantar una canción con su guitarra, imitando a Elvis, que de hecho comentan que fue filmada, o sea, no fue playback, sino que lo que se grabó, los errores, los fallos de acordes están ahí. Entonces es una escena muy auténtica, muy emocional. De y por hecho, supuesto, el muy director bonita. le preguntó al hombre, al actor, le dijo, ¿sabes tocar la guitarra? Y él le dijo, sí, ¿por qué? Casual. Y entonces el director le decía, necesito que cantes una canción de Elvis para los niños, y de hecho fue una escena muy emotiva, que fue muy bonito detalle para la película. Entonces me gustó mucho porque también son momentos en que se relaja el ambiente. Y creo que una película de terror no debe ser solo terror, sino que también, como decíamos, desenvolver los personajes, y veíamos la preocupación de ellos por los niños, por su pareja, por todo esto. Entonces, muy bonito detalle. Sí, y también ligado a esto, a la participación de Elvis, también se orquesta alrededor, en toda la película, un apartado muy cuidado, que es el apartado artístico. Es impresionante el cuidado que James Wan ha tenido en este aspecto, porque ha recreado perfectamente el ambiente de los 70s, y eso es algo muy difícil de hacer, sobre todo porque hace unos días viéndome se llama Terror en Amityville, una película del 2005 protagonizada por Ryan Reynolds, que también se desarrolla en los años 70. Sí. Es bastante triste porque la película está muy descuidada en el apartado artístico, y yo no me creo que estén en los 70, de hecho yo creo que literalmente están en el 2005, y aquí mientras tanto vemos que las vestimentas son iguales, las casas son iguales, inclusive viendo fotos del caso original de Enfield, la habitación de las niñas está calcada. Que lo muestran al final de la película. Es idéntica. Literal. Es idéntica, los mismos pósters, las niñas se visten con la misma ropa, el color del cuarto, absolutamente todo, y eso me parece muy bonito porque de verdad te meten en el ambiente, inclusive las mismas patillas que tiene Ed Warren, te meten en el ambiente tarde que temprano. Eso iba a comentar, Juan, porque vemos desde cómo está cuidado desde los automóviles que vemos del momento, las casas, el vestuario. De hecho, al final de la película se muestran las fotografías reales y son exactas, literales, las mismas fotografías las recrearon para la película, y me parece un aspecto muy interesante y muy bonito de la película. Por supuesto que sí. También mencionar que James Wan gusta mucho de las técnicas de filmación más clásicas. Él casi no usa pantalla verde, y si una persona está levitando, literalmente le cuelga un arnés y la pone a flotar a partir de ahí. Si una persona se está ahogando, la sumerge en agua. Muy pocas cosas son generadas por CGI, y por eso mismo es que, retornando al hombre encorvado, por eso es que llega a chocar tanto, llegar a tener un detalle así. Bueno, hablamos un poquito de los aspectos curiosos de la película. Por supuesto, adelante, ya para ir culminando. Bueno, yo creo que un aspecto muy curioso es que antes de la película el director hizo que se bendijeran todos los escenarios donde iban a grabar, porque él no quería tomar ningún riesgo. Ya sabemos que este tipo de películas envuelve un ambiente pesado, muy oscuro, muy pesado, ¿cierto? Cuando se trata de cosas reales, sobre todo, y que vamos a tratar así con conjuros, con este tipo de aspectos que son muy católicos y muy llevados que se voltean a lo demoníaco. Entonces el director hizo que se bendijeran cada uno de los escenarios donde se iba a grabar, que casi todos fueron sets sets de platós recreados. Exacto, y todas las personas que iban a participar en esta. Otro aspecto que tenemos es que en el caso real fueron muchas cosas las que fueron cambiadas, pues, para la película, para efectos de la cinematografía, donde tenemos que hacer todo más dramático y más explícito. Por ejemplo, el demonio de la monja nunca existió. De hecho, el caso era simplemente que un hombre, un anciano, había muerto, Bill Wilkins había muerto en el sillón de la casa, y bueno, si la niña solamente hablaba cuando la gente no estaba presente y todo esto. Pero los Warren de hecho nunca intervinieron de una forma externa. Ellos nunca visitaron la casa. Entonces pues son aspectos curiosos, interesantes que podemos ver en esta película. Por supuesto que sí. Pues igual, es cierto que la película puede que no sea muy fiel a nivel histórico, pero eso no importa, sobre todo cuando entrega una historia que se preocupa por ser sólida, que evidentemente tiene fallos, pero que aún así yo pienso que es disfrutable, y que, como mencionábamos, entrega también distintos atisbos. Y que lo busca es emocionar. Exacto, sí, eso me parece oro, sobre todo cuando sabemos que el director también está buscando cambiar de estilo de cine. Ya lo vimos haciendo Rápido y Furioso 7 hace un año, y lo veremos en Aquaman. Un futuro en Aquaman que hay que tenerle fe, porque el director ha demostrado calidad. Yo le tengo fe. En cuanto a comentarios finales pues sobre la película, a mí me gustó mucho.
No me asusté tanto como en la primera, no me generó esa sensación de terror, pero aún así me parece que vale mucho la pena ir a verla. Me parece por eso mismo un poquito inferior a la primera, pero eso sí, le valoro mucho que quiera entregar más y mejor en dobles cantidades y en poderes espectrales, poderes sobrenaturales muchísimo más grande por parte de los Y bueno, espíritus en esta un entrega. aspecto curioso para el que esté escuchando y aún no se la haya visto, que, que esté escuchando todos los spoilers, No, no, tampoco, nos hemos cuidado, nos hemos cuidado. pero quiera ir a ver en la cocina al principio de la película de los Warren, aparece con unas letras de niños el nombre Balak, que bueno, Que bueno, pues, es final, importante para sí, la película. simplemente Yo también lo véanlo. noté, yo también lo noté y me pareció Simplemente curioso. véanlo, yo al principio lo vi y dije, ¿será que es el nombre de la niña? Y no, al final me di cuenta que era un aspecto muy curioso, entonces obsérvenlo. La inteligencia de James Wan a la hora de dirigir. Julián, un comentario final ya para ir finiquitando. Juan, no, creo que, pues primero que todo, muchas gracias por volver a invitarme aquí. Me parece que es un espacio excelente para compartir a nosotros, a los que nos encanta el cine, los que nos encanta disfrutar de todos estos filmes y bueno, creo que el terror está revolucionando y evolucionando de una forma muy atractiva, que con este tipo de directores podemos verlo. Hay otros que No tanto. que no tanto, No tanto. pero bueno, ojalá podamos seguir viendo este tipo de adaptaciones y muchas gracias por invitarme aquí el día de hoy. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.